Bueno, vamos a continuar con lo que es, esta vez con la clase de eliminación de superficies ocultas. Bueno, entonces, si tenemos un cubo como este de acá, uno de los problemas que vamos a tener es determinar cuál es la cara que está adelante. Es decir, cuál es la cara que se va a mostrar en la figura, que vamos a mostrar en la pantalla. Este es uno de los algoritmos que vamos a estudiar. Bueno, y por supuesto, este algoritmo se llama Backface Removal. O eliminación de la cara trasera. Y bueno, este algoritmo de acá no es muy bueno, hay que aclararlo, para figuras más complejas que ya les voy a mostrar más adelante. Entonces, básicamente de lo que se trata este algoritmo es que vamos a tener hipotéticamente un cubo o cualquier figura, y en cada vértice o punto lo vamos a nombrar como se muestra acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la idea es que estas líneas de acá, como se puede ver acá, pasarían a ser estas líneas punteadas de acá, y finalmente cuando nosotros llenemos la figura no se muestren estas líneas de acá, las punteadas, como en esta figura de acá. Para eso nos vamos a ayudar con estos puntos que dijimos. Y entonces básicamente lo que vamos a hacer es guardar la información de estos puntos de cada uno y compararlo. Vamos a crear el algoritmo tal que digamos que este es el observador. Vamos a determinar, por así decirlo, la distancia del observador con estos puntos de acá, y vamos a hacer una comparación para saber cuál está más lejos y cuál está más cerca del observador, y por tanto esa es la cara que se va a mostrar acá. Bueno, como estaba diciéndoles, este algoritmo no nos va a servir para casos mucho más complejos. Este es uno bastante sencillo, pero podríamos tener un caso como este de acá, en el que tenemos necesariamente que mostrar también las caras traseras, como puede ser una figura en 3D como esta de aquí. Y para este tipo de casos, el anterior algoritmo no nos serviría demasiado. Hay que usar otro tipo de algoritmo. Entonces, para este tipo de casos tenemos lo que es el algoritmo de coordenadas de imágenes, en el que por supuesto vamos a introducir dos conceptos y vamos a hablar de lo que es del espacio imagen y del espacio objeto. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del espacio objeto? Estamos hablando, si recuerdan en anteriores clases, de las coordenadas globales, es decir, que en las tres direcciones va desde menos infinito a más infinito, y de la misma manera en y, de menos infinito a más infinito, y de manera homóloga para la coordenada en z. Bueno, y entonces, ¿a qué nos referimos con este otro concepto de imagen y de espacio objeto?
hablamos, por supuesto, de una porción de todo el sistema de coordenadas globales, es decir, esta parte de acá, que llegaría a ser nuestra pantalla, por así decirlo. Y nuestro algoritmo de eliminación de superficies trabaja en esta porción de imagen para que sea un algoritmo mucho más eficiente y rápido, por supuesto. Por supuesto, hay que aclarar que esto se va a hacer siempre en las porciones que ocupe nuestra pantalla o porciones cortadas. Y por supuesto todo lo que está fuera de esta figura de acá de la pantalla será recortada para luego transformarse en coordenadas de pantalla. ¿Eso qué es lo que significa? Aquí tenemos nuestra porción de pantalla y este es el observador. Entonces si nosotros vamos a hacerlo con otro color, tenemos un objeto, por decir, por decir así, no importa. Entonces más o menos mediante esas líneas de proyección lo que nosotros vamos a lograr captar de acá, bueno, es más o menos algo así, así, así y ahí, ahí. Esto por supuesto si tenemos un objeto tridimensional. No vamos a lograr captar todo. A eso es a lo que nos referimos con la porción cortada, que después se van a transformar a coordenadas de pantalla en este sistema, que ya es, por supuesto, finito, no infinito como en las coordenadas globales. Este algoritmo se llama el algoritmo set buffer. ¿A qué se refiere con set? Se refiere a la coordenada z, es la que vamos a guardar en el buffer. Si ustedes recuerdan, el frame buffer es el espacio de almacenamiento de memoria en el que se guarda la información de cada píxel que está activado y desactivado. Entonces, como dice acá, este algoritmo usa una extensión del frame buffer. Y como nos indica este algoritmo, vamos a guardar la profundidad o valor z, o la coordenada en z, si es que tenemos un eje coordenado como el de acá, que la dirección z está acá. Vamos a guardar ese valor z de cada uno de los píxeles. Entonces nuestro buffer z o set buffer va a ser de este tamaño inicial, x por y. Bueno, entonces tendríamos como primer paso que vamos a establecer un valor de fondo en el frame buffer y el set buffer.
significa que este set buffer va a ser igual al z mínimo. Es decir que al principio, digamos, si tenemos este punto de acá, el set buffer va a ser igual a la coordenada en z en 1. Digamos porque sea el primer valor que nos ha salido, que puede ser el valor que ustedes quieran. Tal vez podría ser 3. Y claro, posteriormente vamos a comparar, por ejemplo, con los otros puntos. Digamos que este sea mi punto 2. Es decir, que vamos a ir iterando a lo largo de toda la superficie. De cada superficie, de cada cara. Digamos que este sea mi punto, digamos. Si este de acá al fondo es 3, 4. Este punto que es 4. Digamos digamos que este de acá es el 5 y este es el 6. De cada superficie vamos a ir iterando y ver cuál es el valor z de cada uno de ellos. E hipotéticamente me ha salido que es el 1 y es el 3, entonces el z mínimo es ese. Y después vamos a comparar con este de acá, con este de acá y con este de acá. Bueno, como segundo paso, hay que definir la intensidad del color, así como la profundidad de cada píxel. Eso lo vamos a hacer con el algoritmo de conversión de escaneado que ya habíamos estudiado previamente. Y lo vamos a hacer para cada uno de los polígonos. Eso podemos resumirlo de la siguiente manera. Para cada punto o para cada píxel hay que encontrar la profundidad de cada punto y hacemos la comparación de la profundidad del punto XY con este valor del set buffer o buffer z si quieren, que habíamos definido previamente en el paso 1. Es decir, hemos tomado un valor mínimo y hay que ir comparándolo con los demás. Con cada z de cada punto XY de esta primera cara, y lo mismo para las diferentes caras de esta figura. Entonces después vamos a ir actualizando el set buffer y el frame buffer, que por supuesto hay que aclarar que va a ser actualizado de acuerdo a la intensidad de cada color. Y vamos a repetir este mismo proceso para cada polígono, como les había indicado, y vamos a eliminar después las superficies ocultas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, comparando. Y comparando con la distancia que tenemos del ojo del observador. Es decir, si mi observador está acá, vamos a sacar esta distancia de acá y después vamos a comparar con estas coordenadas de este punto 2 de acá, hipotéticamente como en el anterior caso, para saber cuál es la superficie que está más cerca de este observador y cuál es la que está más lejos, y por ende la que está más lejos es la que vamos a eliminar o la que no se va a visualizar. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es el algoritmo de escaneo de línea de set buffer, que es una modificación, una mejora al anterior algoritmo que hemos presentado. Bueno, en el que vamos a este algoritmo, si recuerdan de clases pasadas, lo que es el escaneo de líneas, es que tenemos en la dirección, digamos si tenemos un sistema así, donde esto es X, esto es Y,
y z va a ser la profundidad, entonces vamos a, en cada punto y, vamos a tener una línea de escaneado, donde vamos a iterar línea por línea, encontrando, intersectando con, haciendo la intersección, haciendo la intersección de la línea de escaneo con cada uno de los polígonos. Entonces hacemos primero de manera separada, lo hacemos para el polígono 1, digamos que es este de acá, el polígono 1, este va a ser el 1. Hacemos para cada línea de escaneo, guardamos la información para este polígono 1 y después de manera separada para el número 2. Y por supuesto vamos a ir actualizando el set buffer y el frame buffer, que no se olviden que es el que guarda la profundidad para cada línea de escaneo. Una de las características importantes de este algoritmo es que el tamaño del set buffer ya no va a ser x por y. ¿A qué se refiere con x por y primero? Este valor de x por y es el valor que tiene de sus pantallas. Es decir, si yo tengo una pantalla de una resolución de 1080 por 1080, en este caso ya no va a ser de ambos valores, sino solo uno, como indica acá, solo 1080. Entonces el valor para el set buffer lo vamos a mantener y vamos a actualizar para una sola línea. Esta línea, es decir, las líneas de escaneo, ya no para la pantalla completa. Es decir, que por ende nuestro algoritmo va a ser mucho mejor, va a ser mucho más rápido y no va a requerir de tanta memoria. Y no nos olvidemos también que este algoritmo de escaneo tiene lo que es una lista de ejes activos, es decir, que vamos a guardar en cada línea de escaneo si es que intersecta con el polígono, con un punto, vamos a tener una lista de ejes activos que va a guardar esa información de cada punto en coordenadas x, y, donde vamos a calcular la coordenada en z en cada píxel. Entonces, para el siguiente píxel, el cambio va a ser constante y se puede calcular el valor z con esta expresión en la que tenemos z1 o z inicial, el que ustedes quieran, más una variación de z o delta z, como quieran llamarlo, y delta z la podemos calcular con la pendiente del plano. Es decir, si conocemos este punto de acá y este punto de acá, podemos sacar la pendiente y de esa misma manera vamos a sacar entonces, si conocemos nuestro valor de z y la ecuación de ese plano, hay que acordarnos que tenemos una lista de ejes y polígonos activos intersectando cada línea de escaneo. En el algoritmo, como ya habíamos indicado antes, teníamos que el set buffer era x por y. Ahora solo se va a hacer x, solo un valor. Entonces hacemos la comparación. Si nuestra coordenada en z o profundidad de x y de un determinado punto es mayor al valor de la profundidad z buffer en el buffer o set buffer,
vamos a actualizar el set buffer, es decir, como el frame buffer, y vamos a repetir este mismo proceso para cada línea de escaneo, para cada una de las líneas. Y como en el caso anterior, vamos a usar el set buffer para calcular cuál de esos polígonos es el que está más cerca del ojo del observador. Así vamos a poder determinar cuál es la superficie que está adelante, es decir, el que está a una distancia menor de lo que es el observador, y cuál está a una distancia mayor, o la superficie oculta. Y la superficie oculta, como habíamos indicado, es la que no se va a visualizar. Bueno, entonces este proceso lo vamos a repetir y vamos a convertir un polígono y después el otro, y así sucesivamente. Bueno, aquí vamos a ver un caso especial. Hacer un paréntesis. Que si tenemos dos figuras planas y tenemos un punto de intersección, bueno, no dos figuras planas, no. Bueno, si tenemos dos figuras en 3D y nosotros analizamos lo que es simplemente el plano X y tenemos un punto de intersección como este de acá, no es necesario computarlo dos veces. Bueno, hay que indicar, digamos, acá si tenemos Z también, y tenemos, como les decía, dos figuras en 3D, y si yo saco el plano XZ y saco la intersección de esas tres figuras, voy a tener una línea. ¿Eso a qué se refiere? Bueno, voy a tratar de dibujar. Tenemos una figura C. Bueno, y tenemos otra figura así. Eso es lo que quería indicarles. Si esto es X, esto es Y, y tenemos la profundidad Z. Entonces, si analizamos este plano XY, lo que vamos a tener, es decir, este de acá, lo que vamos a tener en intersección es una línea. Y ahí es donde vamos a presentar estos tres casos de acá, donde el caso A donde nuestra línea roja, tenemos en el plano XZ, no hay que olvidarse, vamos a hacer un análisis acá en este plano
para que sea mucho más eficiente el algoritmo. Y vamos a tener, por ejemplo, el caso A, en el que esta línea roja, que recordemos que es de esta figura de acá, que le vamos a decir 2, digamos que esta es la 1, la que está en azul es la 1, la que está en azul es la 1, y vamos a tener el caso A en el que la línea roja está detrás de esta línea azul. O también podemos tener el caso B, donde la línea está intersectando al polígono 1, que está en azul. Y podemos también tener el caso C, donde nuestra línea está por delante de esta línea azul que es del polígono 1. Bueno, y podemos darnos cuenta entonces que, como en este caso de acá, que el caso C está más cerca del ojo del observador. Entonces esta es la línea que se va a desplegar por delante de esta línea de acá, y por supuesto simplemente en esta porción de acá. Es decir, que el análisis lo vamos a hacer para cada punto, dividiéndolo en secciones que los vemos más adelante. Bueno, esto por supuesto es para que el algoritmo decida de manera eficiente cuál es el que se debe, qué polígono, perdón, es el que se debe graficar. Y bueno, y una de las ventajas más grandes es que no necesito calcular el valor z y el valor set buffer en cada uno de los píxeles. Es decir, simplemente con este artificio en el que estoy haciendo el plano XZ, simplemente puedo hacer la comparativa respecto a una de las figuras, por ejemplo, como en este caso lo hemos hecho en la 1, y vamos a decidir de manera más rápida y eficiente si es que está detrás o si es que está delante, y si se va a visualizar, como en este caso, o no, como en el caso A. Y como les decía, vamos a dividir esto de acá, este plano de acá, XZ, en un número de tramos o secciones. Y en cada punto de interés, por ejemplo aquí, que le hemos llamado el 1, vamos a tener un tramo de sección, el 2, acá justo donde está llegando el otro, donde está empezando, podríamos decirlo, en la línea del polígono 2, uno acá justo donde intersectan, otro acá donde termina justamente la línea del polígono 1. Después podemos hacer una quinta sección acá donde termina lo que es la línea del polígono 2, y después una 6 simplemente para el control, donde ya vamos a ver que ahí ya no hay nada que mostrar, que no hay nada que analizar. Por lo tanto, el algoritmo va a terminar ahí. Entonces, como había indicado acá, podemos tomar como regla general que se van a hacer las divisiones en cada intersección y puntos iniciales y finales. Bueno, entonces una de las reglas y también ventajas de ese algoritmo es que solo un polígono deberá ser visualizado por sección. Y para decidir cuál, vamos a tomar la distancia que tenemos del observador con cada uno de estos puntos. Bueno, y por supuesto podemos darnos cuenta que el que esté más cercano al ojo es que se va a visualizar.
Bueno, aquí prácticamente no hacemos un valor de set buffer o hacemos un uso bastante pequeño. Y no hacemos la conversión y el escaneo en cada píxel, a diferencia del otro algoritmo. Y por tanto, nuestro algoritmo va a ser más rápido y el uso de memoria será bajo. Bueno, entonces, resumiendo, nuestro algoritmo va a tener los siguientes pasos. Como primer paso es que para cada polígono vamos a tener la línea de escaneo más alta intersectada, colocar el polígono en el white bucket de esa línea de escaneo. Bueno, así vamos a saber cuándo un polígono empieza y cuándo finaliza. Y para cada línea de escaneo vamos a examinar cada uno de los white bucket para cada polígono nuevo. Es decir, las líneas de escaneo, no nos olvidemos, van en la dirección Y. Tenemos la línea 1, que no hay nada. Hipotéticamente tenemos la número 2, en la que está empezando estos dos polígonos. A eso nos referimos con el white bucket. Y eso también, por eso es que nos indica esto de acá, que vamos a saber con exactitud cuándo el polígono está empezando y está finalizando. Y vamos a añadir, cuando tengamos este caso, si tenemos que uno está en un determinado valor del white bucket, cualquiera, como lo hemos mostrado, cualquier valor, y en este caso, que para el ejemplo que les estaba mostrando era igual a 2, vamos a añadir un nuevo polígono, como habéis indicado, a esa lista de polígonos activos. Después vamos a realizar el análisis en el plano XZ que les acabo de mostrar, en el que vamos a dividir por tramos, como en este caso de acá, y vamos a finalmente decidir con eso qué polígono se va a visualizar. Y por último vamos a actualizar la lista de ejes activos y la lista de polígonos activos. Bueno, vamos a presentar ahora otro tipo de algoritmo que le llamamos el algoritmo de horizonte flotante, en el que podemos utilizar para figuras mucho más complejas, por ejemplo, curvas de nivel o topografía, en el que cada superficie, vamos a tener una superficie compleja, como esta azul de acá, que va a tener más o menos, va a ser una función de las tres coordenadas, y bueno, podemos expresarlo con una ecuación más o menos similar a esta. Entonces lo que básicamente vamos a crear, como dice acá, como podemos ver acá, planos XY paralelos a XY que intersecten con nuestra superficie F. Bueno, digamos que esta es una superficie que está yendo así, esta de acá, la de azul. Y bueno, como podemos suponer y ver acá, es que cada plano, cada intersección de estos planos con nuestra superficie nos va a dar una curva, que nuestra forma va a ser una función de x, y la coordenada de z, por supuesto, ya no lo vamos a tener.
Entonces lo que básicamente vamos a hacer, vamos a comparar las coordenadas para saber si digamos que esto es Y y este es X. Y vamos a, como decía acá, vamos a comparar las coordenadas Y para determinar si la curva de atrás se va a visualizar o no. Entonces yo tengo un Y máximo, como podemos ver acá. Bueno, en este caso de acá, digamos que esta sea nuestra curva A, esta sea la curva B. Bueno, hipotéticamente, digamos que el Y máximo para la curva B me ha dado 5 y el de la curva A me ha dado 4. Este va a ser mi valor de Y máximo. Bueno, entonces hacemos la comprobación, 5 es mayor que 4, entonces sí se va a visualizar. Y vamos a hacer con cada punto. Digamos que acá tenemos en 0, aquí tenemos en 1, aquí tenemos en 2. Y vamos a, como indica acá, para cada valor, para un determinado X, vamos a colocar el Y máximo que se va a almacenar en el buffer. Y vamos a hacer la comparación para saber si esta curva B se va a seguir visualizando. Digamos que yo tengo aquí el valor 3, digamos para X3. Digamos que aquí el Y máximo, digamos que estamos en 5, pero aquí me ha salido que tengo un 4.5. Hipotéticamente, bueno, hacemos la comparación, como es menor, no se va a visualizar, entonces por eso es que tenemos esta línea punteada de acá y no lo vamos a desplazar. Es decir, comparamos el valor de Y de cada una de las superficies de A y de B. No importa de cuál de las curvas sea. Simplemente almacenamos el Y máximo de cualquiera de las dos y vamos haciendo la comparación para ambas curvas. Para cada valor de Y en ambas curvas. Y si es mayor que el Y máximo, entonces se va a visualizar y ese nuevo valor de Y se va a guardar. Bueno, entonces podemos resumir nuestro algoritmo de la siguiente manera. Bueno, hay que ordenar todas las curvas de acuerdo al que está más cerca del observador y vamos a comenzar por la curva que está más cerca del observador. Entonces, para un determinado valor de X, si el Y para esa curva f de xz es mayor a Y del horizonte, entonces la curva es visualizada. Y ya vamos a actualizar el horizonte, como habíamos dicho antes, y el nuevo valor del horizonte en X o Y máximo va a ser igual a Y. Y vamos a repetir, como habíamos indicado, este mismo proceso para cada punto X. Y repetimos en cada curva. Y hacemos el control, como habíamos dicho anteriormente. Si Y en el horizontal inferior, mejor dicho, si horizontal inferior es mayor que Y, entonces la curva será visible y vamos a actualizar el horizontal inferior. Si Y es mayor al horizontal superior, entonces la curva va a ser visible y Y va a ser igual al horizontal superior.
Bueno, aquí también podemos presentar, digamos que previamente esto lo habíamos expresado como una función que depende, que podemos decirle que va a ser x, y igual a 0. Pero tal vez se puede dar el caso en que nuestras curvas no se presenten de esta manera. Sino como un grupo de puntos interpolados, como podemos ver acá. Entonces vamos a tener una curva que va a ser igual a z, que va a ser z igual a z1, y otra que va a ser z igual a z2, la que está en azul acá. Bueno, entonces como podemos ver acá, no vamos a poder dibujar, o no deberíamos dibujar, esta curva de acá con una línea llena, o es decir, o dicho de otra manera, con una línea continua. Hay que hallar nuestro punto de intersección con esta curva z2 y la curva z igual a z1. Entonces vamos a capturar como xy y xy más 1, y así sabremos qué punto es visible y cuál no. Así el control también es mucho más eficiente y mucho más sencillo.